Bueno, jóvenes, bienvenidos al curso de Introducción a la Bioquímica. Este curso es como un abreboca a la bioquímica, recordando que bioquímica se divide en tres partes generales. La primera parte es bioquímica estructural, la segunda parte es metabolismo de todas las estructuras y la tercera parte es integración. ¿Okay? Obviamente esto se puede ver en todo un año escolar. ¿Okay? Bioquímica en medicina y en muchas carreras se ve en un año. ¿Okay? Entonces primero deben de entender la estructura, luego entienden cuál es el metabolismo para la formación de estas estructuras y luego tratan de integrar estas estructuras. ¿Okay? Entonces este curso o esta charla que les ofrezco es simplemente para que entiendan qué es bioquímica y la importancia que tiene bioquímica para ustedes como futuros médicos de la humanidad, pues, porque así estén en Venezuela o así vayan a cualquier otra institución, obviamente van a ser formados en la carrera de medicina y deben de tener los cimientos fuertes de bioquímica, ¿ok? Entonces, introducción a la bioquímica es interesante, es un camino que deben de aprender, porque el médico debe de saber, estudiantes, debe de saber entender bioquímicamente los exámenes para poder tener un perfecto diagnóstico, ¿ok? Por ejemplo, una persona que tenga una acidosis metabólica, obviamente va a tener un fallo cardíaco, un fallo respiratorio, entonces ya el médico al poder leer la bioquímica sanguínea va a poder decir, oye, aquí está pasando algo, vamos a ver cómo lo vamos a tratar. Entonces, bioquímica sí es importante, ¿ok? Entonces, tratando de comenzar a entender bioquímica, la bioquímica, por supuesto, es una rama de la biología muy interesante que permite estudiar todas las estructuras, ¿ok? Todas las estructuras moleculares. Entonces vamos a entender. La bioquímica puede definirse como la ciencia de la base química de la vida. La célula es la unidad estructural de los sistemas vivos, ¿ok? De este modo, también es factible describir a la bioquímica como la ciencia de los constituyentes químicos de las células vivas y de las reacciones y los procesos que experimentan, ¿ok? Mediante esta definición, la bioquímica va a abarcar grandes áreas de la biología, como la biología celular, la biología molecular y la genética, porque trata de integrar todas estas áreas para poder hablar de la estructura de todos los constituyentes químicos de las células vivas. ¿Cuáles son los objetivos de la bioquímica? El objetivo, hay varios objetivos principales, o entre los objetivos básicos de la bioquímica tenemos que ella pretende describir y explicar en términos moleculares todos aquellos procesos químicos de las células vivas, ¿ok? Tratan de entender los constituyentes químicos de las células y trata de entender, describir cómo actúan estos constituyentes y cómo son estos constituyentes importantísimos en muchas reacciones bioquímicas. El principal objetivo de la bioquímica es el entendimiento completo en el ámbito molecular de todos los procesos químicos relacionados con las células vivas, ¿ok? ¿Cómo se logra esto? Esto simplemente se logra tratando de entender, estudiando las estructuras bioquímicas y tratando de entender esa relación que tienen estos constituyentes químicos con la célula y con todos estos procesos bioquímicos, ¿ok? Entre los otros objetivos de la bioquímica, podemos decir que la bioquímica permite ayudar a entender los orígenes de la vida sobre la Tierra e integrar el conocimiento bioquímico en aras de mantener o preservar la salud y entender las enfermedades que ocurren bioquímicamente y poderlas tratar con eficacia. Es decir, prolongar la vida, ¿ok? Tener una mayor longevidad. Si recordamos en la época de la antigüedad, las personas tenían una vida promedio corta. Ahora sabemos que gracias al estudio que hacen los médicos, que hacen los bioquímicos, los científicos, pueden poder preservar la vida o pueden dar una mayor longevidad, porque se trata entonces de poder entender el origen de ciertas enfermedades y poderlas tratar con una mayor eficacia, ¿ok? Entonces, para poder hacer todo esto, es necesario que se aíslen muchas moléculas que se encuentren en las células,
se determine esa estructura, se analicen cómo funcionan y se prueben integradamente. ¿Okay? Vamos a ver aquí. Utilizando muchas técnicas para estos propósitos, algunas de ellas se resumen en este cuadro. Por ejemplo, bioquímicamente, los principales métodos, utilizados en los laboratorios bioquímicos son, el primero es métodos para separar y purificar las biomoléculas. Utilizamos cromatografía, se pueden utilizar fraccionamiento de sal, precipitación de proteínas con sulfato de amonio, cromatografía, que es lo que mayormente se utiliza, de intercambio iónico, de afinidad, de capa fina, de gas líquido, de alta presión, de filtración en gel. Se hacen también separaciones de proteínas o de biomoléculas en geles de electroforesis, ¿ok? Se coloca la electroforesis en un gradiente eléctrico y obviamente se le coloca un alto voltaje, ya puede ser en acarosa o en policrilamida, y se separan las proteínas. O también se utilizan en las ultracentrífugas, en donde se coloca la muestra en un gradiente de densidades y se logran separar las partículas a partir de todos los organelos o todos los constituyentes celulares, ¿ok? Entonces, existen los principales métodos utilizados como métodos para separar y purificar proteínas, pero también hay métodos para estudiar los procesos bioquímicos. ¿Okay? ¿Cuáles son? Bueno, se puede tener preparaciones para estudiar estos procesos con un animal entero, incluye transgénicos y con deleciones de algún gen. Se puede utilizar un órgano perfundido que sea aislado, un corte específico, una célula entera, un homogenato, es decir, un licuado de un tejido, organismo o organelos, mejor dicho, celulares aislados. Se puede obtener organelos por su fraccionamiento subcelular, mejor dicho, luego de que se haga la ultracentrifugación. Se obtienen también metabolitos y enzimas purificadas. ¿Se acuerdan? No sé, cuando en bachillerato ustedes agarraron el hígado, lo trituraron y obtenían enzimas, obtenían la catalasa. Bueno, se puede obtener entonces metabolitos y enzimas purificadas, por supuesto. Lo que ustedes hacían en bachillerato, que como te digo, que trituraban el hígado, obviamente no obtenían una enzima purificada, pero sí podemos purificar enzimas con técnicas de ultracentrifugación y con técnicas de cromatografía, electroforesis y fraccionamiento. También se pueden obtener genes aislados, incluso los que se obtienen por PCR, es decir, reacciones en cadena de polimerasa o algunos que se les influye para que ejerzan una mutación, es decir, una mutagénesis dirigida, ¿ok? También se pueden aplicar otros métodos para determinar estas estructuras biomoleculares. ¿Cuáles son? Un análisis elemental. Se puede utilizar espectroscopía con luz ultravioleta, visible, infrarroja o con una resonancia magnética nuclear. Se puede utilizar hidrólisis en ácido o alcalina para degradar las biomoléculas. Se puede usar un conjunto de enzimas que ya se conocen específicamente para degradar alguna molécula de estudio. Se puede utilizar espectrofotometría de masa, se puede secuenciar y se puede utilizar cristalografía. Entonces, todas estas son las técnicas que se utilizan actualmente y muchas otras más, pero estas son las principales, ¿ok? Ok, entonces fíjense bien. El conocimiento de la bioquímica, ¿qué me va a permitir? El conocimiento de la bioquímica es esencial para todas las ciencias de la vida. ¿Y qué me permite? Me permite ver la bioquímica de los ácidos nucleicos, ocupar un lugar fundamental justo en el corazón de la genética. A su vez, me permite entender o me permite realizar métodos genéticos para entender la bioquímica. Si yo estudio la biología celular, yo estudio la célula, yo puedo hacer una correlación con la bioquímica para entender cómo funcionan esos constituyentes. Si yo estudio la fisiología, entiendo el estudio de la función del cuerpo y obviamente este estudio de la función tiene que ver con la bioquímica, ¿ok? Si yo estudio la inmunología, yo sé que voy a aplicar muchas técnicas de bioquímica para la extracción de las inmunoglobulinas, para separarlas y para poder entender mejor estos procesos. Si yo veo o estudio la farmacología y la farmacia,
podemos decir que obviamente se van a fundamentar en la bioquímica porque se necesitan entender las estructuras para poder saber cuáles son las dianas específicas y para poder entender o hacer un perfecto fármaco que no le haga daño al ser humano, pero que se ataque a, por ejemplo, una bacteria, ¿ok? Entonces, la farmacología y la farmacia se fundamentan en un sólido conocimiento de la bioquímica y de la fisiología, y en particular, casi todos los fármacos se metabolizan, mejor dicho, mediante reacciones que son catabolizadas, mejor dicho, por enzimas, ¿ok? También los venenos actúan sobre reacciones o procesos bioquímicos, y aquí estudia el caso de la toxicología, recordando que el veneno de serpiente es una fosfodiesterasa que destruye, en este caso, las endonucleasas que están adentro del ADN. También se utilizan métodos bioquímicos que cada vez reciben un uso más amplio en la investigación relacionada con los aspectos básicos de la patología, es decir, entender una enfermedad, entender un proceso de inflamación, entender cómo ocurre la lesión y cómo se cura esa lesión, y entender el proceso del cáncer, ¿ok? También existen muchas investigaciones en microbiología, en zoología, en botánica, que emplean métodos bioquímicos para poder entonces, con estos métodos bioquímicos, entender un poco más la microbiología, la zoología y la botánica, ¿ok? Entonces, estas relaciones nos sorprenden porque la vida como se le conoce depende de reacciones y procesos bioquímicos, ¿ok? De hecho, las antiguas barreras entre las ciencias de la vida están derrumbándose y la bioquímica está llegando a ser cada día más frecuente su uso en el lenguaje común. Entonces, existe una relación recíproca, mejor dicho, entre la bioquímica y la medicina, y existen estudios o avances que permiten que ellas se relacionen, ¿ok? Entonces, las dos preocupaciones más importantes para los investigadores en las ciencias de la salud es el entendimiento y el mantenimiento de la salud como tal, ¿ok? Y para poder entender y mantener la salud necesita comprender y tratar las enfermedades. Y esto lo debe hacer eficazmente. Para eso, la bioquímica tiene enormes repercusiones sobre estas preocupaciones fundamentales de la medicina. De hecho, permite interrelacionar la bioquímica y la medicina en una amplia avenida que circula en sus dos sentidos. ¿Por qué? Porque cuando se hacen estudios bioquímicos, se han esclarecido muchos aspectos de la salud y de la enfermedad, y a la inversa, de la enfermedad hacia la salud, se han podido entender entonces y se ha podido dilucidar y establecer tratamientos eficaces. Entonces, en el caso de la proteómica, que es una ciencia que estudia, es una técnica de la bioquímica, ella permite estudiar las proteínas, y un ejemplo de ello es el conocimiento de la estructura y función de las proteínas para dilucidar patologías, o para dilucidar, por ejemplo, la diferencia entre la hemoglobina normal y la hemoglobina de células falciformes, es decir, de personas que tienen una anemia prolongada. Entonces, por otra parte, el análisis de la hemoglobina de estas células falciformes ha contribuido de manera significativa a entender la estructura y entender la función tanto de la hemoglobina para poder tratar patologías y poder prolongar la vida, ¿ok? Aquí hay ejemplos, por ejemplo, los realizados por Archie Garrod, que es un médico que ejerció en Inglaterra a principios del siglo XIX, estudió a pacientes con trastornos raros como alcactonuria, el albinismo, cistenuria y pentosonuria, problemas obviamente con la orina. Entonces estableció que existían enfermedades que estaban determinadas por mecanismos genéticos. Garrod también designó enfermedades como errores congénitos del metabolismo, es decir, metabolopatías, y pudo dar ideas importantes para el desarrollo de la genética bioquímica humana. Los esfuerzos de él trataron de entender las enfermedades que tenían una base genética, como la hipercolesterolemia familiar, que obviamente ella va a originar una arteriosclerosis, que es una enfermedad gravísima en edad temprana, debido a que obviamente las personas pueden morir porque no hay una perfecta circulación de la sangre, sino hay más bien venas arteriosclerizadas, es decir, venas totalmente endurecidas, engrosadas y con bastante grasa. Entonces,
Esto ha llevado a alcanzar un avance evidente en el entendimiento de los receptores celulares y de los mecanismos de captación del colesterol hacia las células, ¿ok? También estos estudios en genética bioquímica humana han podido tratar de entender los oncogenes, los genes que van a suprimir la producción de cáncer o los genes que van a permitir la producción de cáncer. Entonces, ha entendido los estudios de oncogenes y genes supresores de tumores en algunas células cancerosas, ha dirigido la atención hacia mecanismos moleculares, comprendiendo el control de crecimiento de la tasa normal de la célula, y también podemos decir que hay ejemplos y muchos otros estudios que tratan de entender bioquímicamente cómo es alguna enfermedad, para poder entonces establecer un mecanismo eficaz. Aquí tenemos este ejemplo, cómo la bioquímica está totalmente relacionada con la medicina. Vemos que, por ejemplo, aquí vemos enfermedades como enfermedades genéticas, los ácidos nucleicos, drepanocíticas, las proteínas, arteriosclerosis, los lípidos, y la diabetes mellitus, por supuesto, tenemos los carbohidratos. Entonces vemos cómo la bioquímica está totalmente relacionada con la medicina, ¿ok? Y entonces podemos decir que, si hablamos de los procesos bioquímicos normales, que son la base de la salud, podemos entonces establecer, según la Organización Mundial de la Salud, a definir salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, es decir, no solo tanto la ausencia de la enfermedad, ¿ok?, sino que la persona tiene que tener un estado de bienestar físico, mental y social. Desde un punto de vista estrictamente bioquímico, se debe considerar a la salud como aquella situación en la cual las muchas miles de reacciones intracelulares y extracelulares que van a ocurrir en el cuerpo están procediendo a índices acordes con la supervivencia máxima del organismo en ese estado fisiológico, ¿ok? Sin embargo, podemos tratar desde un extremo reduccionista. Se debe quedar de manifiesto que el cuidado de la salud de los pacientes no solo requiere un amplio conocimiento de los principios biológicos, sino también de principios psicológicos y sociales, ¿ok? Entonces, simplemente la salud es ese bienestar físico. Ahí en el físico está fisiológico, bioquímico. En el mental también está el bioquímico, porque acuérdense que hay diversos componentes que alteran también la salud mental, y también el equilibrio social. Entonces, obviamente, la bioquímica está inmersa en la vida, ¿ok? Porque todas las células tienen constituyentes bioquímicos. Entonces, bioquímica no se puede separar jamás de la medicina. Entonces, la investigación bioquímica tiene repercusiones sobre la nutrición y sobre la medicina preventiva. ¿Por qué? Porque es un prerequisito importante para el mantenimiento de la salud, la ingesta óptima de sustancias químicas en la dieta, vitaminas, aminoácidos, ácidos grasos, minerales y agua, para que pueda existir un equilibrio, ¿ok? Debido a que gran parte del tema, tanto de bioquímica como de la nutrición, comprenden estos aspectos importantísimos que tienen relación entre la nutrición y la bioquímica. Más aún, se está haciendo hincapié en los intentos sistemáticos por mantener la salud y prevenir la enfermedad, es decir, una medicina preventiva, que todos los médicos deberían ir a una medicina preventiva, y eso se logra estableciendo métodos efectivos nutricionales para prevenir enfermedades como arteriosclerosis y cáncer, es decir, teniendo un buen entendimiento de nutrición para poder aplicar o para poder relacionar aplicándole los conocimientos de bioquímica, ¿ok? Entonces, existen factores desencadenantes de enfermedades, fatiga, estrés, clima, que pueden causar dichas enfermedades, ¿verdad? Causa la enfermedad, hay una reacción, y el médico tiene que entender este proceso para tener una curación o un tratamiento eficaz. Entonces, casi todas las enfermedades, y tal vez todas, tienen una base bioquímica. Se cree que casi todas las enfermedades, si no es que todas, son manifestaciones de anormalidades de moléculas, reacciones químicas o procesos bioquímicos. Es decir, todos ellos afectan una o más reacciones directas o moléculas cruciales en el cuerpo, ¿ok? Jóvenes, creo que alguien tiene prendido el micrófono, por favor, apáguelo para que no haya interferencia. Ok, entonces fíjense bien. Muchos bioquímicos están muy interesados en contribuir a hallar soluciones de temas clave, como la manera en que puede asegurarse la supervivencia del género humano
y en educar al público para apoyar el uso del método científico en la resolución de problemas importantes, ambientales y de otros tipos que conforman la humanidad. Entonces, en conclusión, debe de existir una relación de la bioquímica, de estos constituyentes bioquímicos, con la vida. Existe esta relación, debe de establecerse un equilibrio, porque el cuerpo humano tiene células, las células tienen constituyentes químicos, y en el cuerpo humano se dan muchas reacciones bioquímicas. Entonces, para que el médico pueda ejercer un diagnóstico precoz o un diagnóstico eficaz y un tratamiento eficaz, necesita entender bioquímicamente el cuerpo. Entonces, vamos con este cuadro a hablar de las principales causas de enfermedades. Pueden ser agentes físicos, algún traumatismo mecánico, extremos de temperatura, cambios de la presión atmosférica, radiación, alguna descarga eléctrica. Entonces, tenemos físicos, repito, traumatismo mecánico, extremos de temperatura, cambios repentinos en la presión atmosférica, radiación y descarga eléctrica. Químicos, hay incluso los fármacos, compuestos tóxicos, fármacos terapéuticos, etc. Biológicos, virus, como lo vemos ahorita el coronavirus, bacterias, hongos y formas superiores de parásitos. Falta de oxígeno, pérdida de aporte sanguíneo, disminución de la capacidad transportadora de oxígeno en la sangre y envenenamiento de las enzimas oxidativas. Trastornos genéticos pueden ser congénitos, moleculares, reacciones inmunitarias, anafilaxia, enfermedad autoinmunitaria, desequilibrios nutricionales, deficiencias y excesos, desequilibrios endocrinos, deficiencias o excesos hormonales. Algo interesante, por lo menos el virus causa un problema con la falta de oxígeno, causa reacciones inmunitarias. El virus del coronavirus, por ejemplo, causa entonces, es un agente biológico que causa problemas en la falta de oxígeno, causa reacciones inmunitarias y causa, obviamente, desequilibrios nutricionales y endocrinos. ¿Ok? Ok, entonces fíjense bien. Entonces, el ser humano o el hombre ha tratado siempre de entender estas enfermedades. Y para entender estas enfermedades, se ha basado en el proyecto de genoma humano, donde con el proyecto de genoma humano se ha podido entender la lipidómica, es decir, los lípidos, la nutrigenómica, la nutrición, la bioinformática, entendiendo los procesos o entendiendo la estructura bioquímica de un constituyente. Yo voy a poderla tratar por medio de programas bioinformáticos, biotecnología, haciendo obteniendo dianas nuevas, bioética, respetando la vida como tal, terapia génica como la CRISPR-Cas, que se corta el ADN, se modifica y se pueden tratar dichas enfermedades, la biología sintética, la biología del sistema, el diagnóstico molecular como se está haciendo para el COVID, para muchas diversas enfermedades, la nanotecnología, ese estudio de esas pequeñas partículas, la biología de las células madres para activar las células totipotentes, la biofísica, la bioingeniería, la farmacogenómica, que permiten entonces entender, entender matemáticamente, ¿verdad? O estructuralmente estos constituyentes, y la metabolómica, que permite entender ese metabolismo de todos los constituyentes, ¿verdad? La transcriptómica, que permite entonces entender la transcripción del ADN al ARN, del ADN, mejor dicho, al ARN, la proteómica, que trata de entender entonces estas proteínas, y la glucómica, que trata entonces de entender estos carbohidratos. Entonces, gracias al proyecto del genoma humano, se han podido dilucidar muchas otras disciplinas y entender mucho mejor para poder entonces prolongar la vida de los seres humanos. ¿Ok? Entonces vemos aquí, vamos a hablar un poco del proyecto del genoma humano, cuáles son sus repercusiones con respecto a la bioquímica, la biología y la medicina. Podemos decir que al final de 1990 y 1999, el proyecto del genoma humano logró progresos en la secuenciación del genoma humano. Se culminó en el 2010 cuando los líderes de ambos grupos, tanto el Grupo Internacional de el Consortium del Grupo Internacional de Secuenciación del Genoma Humano, y que era un grupo público, y la compañía privada Celera Genómica, anunciaron que entre ambos habían secuenciado el 90% del genoma.
Entonces fue a principios del 2001 que se publicó el borrador. Habían algunos espacios vacíos de la secuencia que se completó en el 2003, y luego de 50 años después que Watson y Crick habían dilucidado esta estructura del ADN. Entonces, son enormes las inferencias sobre el proyecto de genoma humano para la bioquímica, para en sí toda la biología, para establecer relaciones con medicina y ciencias relacionadas con la salud, y para poder entender mejor al ser humano. Y esto, ahora, gracias al proyecto del genoma humano, es posible aislar cualquier gen y determinar su estructura mediante experimentos de secuenciación y de delección. Es decir, que muchos genes antes desconocidos ahora han sido revelados y se ha podido entender mejor su estudio. Entonces se han aclarado nuevos aspectos de la evolución del ser humano y se han refinado los procedimientos para rastrear genes y vincular estos genes con enfermedades en diversas secciones, ¿ok? Entonces, a medida que aumentan las ramificaciones del proyecto del genoma humano, vemos que es muy importante para que se aprendan o se conozcan mejor todas estas ramas y se puede entender mejor el proceso de enfermedad y el proceso ya de sanación o de salud o de curación. Entre el resultado han surgido muchas ramas de la ómica, como vimos metabolómica, proteómica, que permiten entonces entender entender mejor al ser humano. Entonces, se entienden los productos de los genes, moléculas de ácido ribonucleico, ARN, y la relación con las proteínas. Se obtiene mejor la transcriptómica, la proteómica, para poder entonces entender mejor al ser humano y poder tratar sus enfermedades, ¿ok? También existen otros campos de la ómica, como lo describí en un principio: glucómica, lipidómica, metabolómica, nutrigenómica, farmacogenómica, que están siendo relacionados para poder preservar la salud y para poder darle una mayor calidad de vida a la humanidad. También hay otros campos como la biotecnología, bioingeniería, que están relacionados, ¿ok? Al igual que la nanotecnología. Entonces, todo esto lo que me va a permitir es poder prolongar la vida de la humanidad. Es decir, la promesa, establecer una terapia génica que me permita poder preservar la vida, que me permita que el ser humano pueda prolongar la vida, ¿ok? En resumen, para ya concluir la introducción. La bioquímica es la ciencia que se encarga del estudio, en este caso, de las diversas moléculas que se encuentran en células y organismos vivos, así como sus reacciones bioquímicas, ¿ok? Dado que la vida depende de reacciones bioquímicas, la bioquímica se ha convertido en el lenguaje básico de todas las ciencias. La bioquímica se encarga del estudio de toda la gama de formas de vida, desde virus y bacterias, que pudieran considerarse simples hasta seres humanos complejos. La bioquímica y la medicina y otras disciplinas sobre el cuidado de la salud están íntimamente relacionadas. Y la salud en todas las especies depende de un equilibrio armónico de reacciones bioquímicas que están ocurriendo en el cuerpo, en tanto que la enfermedad me va a reflejar anormalidades en biomoléculas, reacciones bioquímicas o procesos bioquímicos. Al poder entender bioquímicamente, yo voy a poder tratar al paciente y voy a poder darle una calidad de vida. Los avances en el conocimiento de la bioquímica han esclarecido muchas áreas de la medicina, ¿ok? También, a la inversa, el estudio de las enfermedades a menudo ha revelado aspectos previamente no sospechados de la bioquímica. Entonces, el enfoque bioquímico, como lo vemos aquí, suele ser fundamental para esclarecer las causas de enfermedades y diseñar terapias génicas apropiadas. Y entonces, el uso apropiado, en este caso, de diversas pruebas de laboratorio bioquímica, es un componente integral del diagnóstico y de la vigilancia del tratamiento, y un conocimiento sólido de la bioquímica y de otras disciplinas básicas conexas es esencial para la práctica racional de la medicina y de las ciencias de la salud relacionadas. Y por eso podemos decir que, según los resultados del proyecto Genoma Humano y de las investigaciones con las áreas afines, tendrán una profunda influencia sobre el futuro de la biología, sobre la medicina y otras ciencias de la salud, ¿ok? Que esto se va a enfatizar en la importancia de la investigación de la genómica en organismos como la Drosophila melanogaster, como el elefante, para entender enfermedades de seres humanos y poder, en este caso, prolongar la vida de la humanidad como tal, ¿ok? Bueno,
Bueno, muchachos, con eso básicamente se termina el curso o la charla. Vamos entonces a darle las gracias por su atención. Voy a entonces a dejar de compartir y los voy a escuchar. ¿Qué les pareció? ¿Entendieron?